La noche desciende sobre los interminables campos de caña de azúcar, dulce en nombre, pero amarga en la verdad. Entre las cañas susurrantes se encuentra una mujer, su voz temblorosa pero firme. Han firmado nuestra libertad. Solo que escondieron los papeles. Su nombre era Nanny Grieg, una sirvienta alfabetizada que convirtió la fe en fuego. Antes del amanecer, sus palabras encenderían la isla y el imperio mismo. En los primeros años del siglo XIX, Barbados era conocida como la joya del Imperio Británico. En los mapas, brillaba como un Edén tropical, colinas verdes, mares tranquilos, interminables hileras de caña de azúcar meciéndose con el viento. Pero si te acercabas, el aire se espesaba con el olor a sudor, sangre y melaza quemada. Detrás de la grandeza de las casas blancas de las plantaciones se encontraba la verdadera maquinaria de la riqueza de la isla. Más de 80.000 hombres y mujeres africanos forzados a trabajar 16 horas al día bajo un sol que parecía más un castigo que calor. Los campos no eran solo campos. Eran prisiones al aire libre. Los supervisores cabalgaban con látigos enrollados a su lado, sus gritos cortando el aire húmedo. El clangor del molino, el gemido de los rodillos aplastando las cañas y los gritos lejanos de los exhaustos creaban el terrible ritmo de la isla, una sinfonía de sufrimiento. Por la noche, cuando los hornos brillaban rojos y las estrellas se apagaban bajo nubes de humo, algunos tarareaban canciones africanas antiguas para recordar quiénes eran, otros permanecían en silencio, temiendo que incluso los sueños los traicionaran. Entre ellos estaba Nanny Grieg, una mujer diferente a la mayoría en la isla. Había trabajado en la casa grande, limpiando muebles finos, sirviendo té y aprendiendo el idioma de quienes la poseían. De algún modo había aprendido a leer, quizá de una sirvienta compasiva, quizá por pura voluntad. En las horas silenciosas de la noche, leía fragmentos de la Biblia y folletos dejados por visitantes ingleses. Descubrió palabras como justicia, libertad, liberación, una vez que entendió su significado, nunca pudo olvidarlas. Al regresar a los campos, sus ojos ya no miraban hacia abajo. Observaba, escuchaba y esperaba. Empezó a notar cómo funcionaba el miedo, cómo mantenía a la gente callada, cómo encadenaba el alma más que el hierro, y comenzó a hablar de maneras que escapaban al oído del supervisor. Su mensaje era simple, pero explosivo: la reina nos ha liberado. Solo que escondieron los papeles. Nadie sabía si era verdad, pero en un lugar construido completamente sobre la desesperanza, incluso un susurro de libertad era suficiente para hacer latir los corazones de otra manera. Cuando el sol volvió a salir sobre los cañaverales, el paraíso de Barbados comenzó a temblar, no por el látigo, sino por la creencia. Lo que separaba a Nanny Grieg de los demás no era la fuerza, sino el conocimiento. La forma más rara de poder entre los esclavizados. Su alfabetización era un arma disfrazada de gracia. Leer significaba ver más allá de los muros de la plantación, comprender que al otro lado del océano hombres con trajes elegantes discutían sobre moralidad mientras ella y su gente morían por azúcar. Leía la Biblia a otros a la luz de las velas, su voz baja pero firme. Los pasajes sobre Moisés liberando a su pueblo, sobre Dios escuchando el clamor de los oprimidos, se convertían en más que escrituras, se convertían en profecía. Y Nanny, aunque pequeña y de voz suave, comenzaba a sonar como alguien elegida para una misión. Cuanto más leía, más clara se volvía la contradicción. Inglaterra, tierra de reyes, parlamentos e iglesias, debatía el fin de la esclavitud, mientras en su colonia más leal, seres humanos eran golpeados por mirar demasiado tiempo al horizonte. La hipocresía ardía en su pecho como fiebre. Al principio compartió sus pensamientos solo con algunos amigos de confianza, mujeres que trabajaban en las cocinas, hombres que cargaban caña. Pero la idea se propagó más rápido que un rumor. Llegó a los barracones y casas de cocción, a los rincones de la isla donde incluso el alcance del supervisor era débil.
La libertad ya fue firmada, decían, escondida por los amos. No era una declaración política, era fe transformada en rebelión. Una noche, una tormenta se desató sobre la isla. La lluvia golpeaba los techos de los barracones. El trueno rugía como la ira del cielo. En esa tormenta, la determinación de Nani se fortaleció. Susurró a un joven a su lado, un hombre de campos de hombros anchos llamado Busa: si nos lo ocultan, entonces lo tomamos nosotros mismos. Busa asintió lentamente. La lluvia ahogaba sus palabras, pero no su significado. Aquella noche, el relámpago partió el cielo sobre los cañaverales, iluminando rostros empapados y resueltos. El fuego que consumiría Barbados no comenzó con antorchas ni espadas, comenzó con una mujer que sabía leer y se atrevía a creer que Dios mismo esperaba que su pueblo se levantara. La caña se mecía bajo la tormenta como una congregación en oración. Y en algún lugar profundo de la oscuridad, comenzó a respirar la rebelión. La esperanza se difunde en silencio. No ruge como el trueno. Se filtra por las grietas, llevada en susurros. En los barracones de Barbados, ese susurro era la voz de Nani Grigg. Sus palabras viajaban por la noche húmeda como viento entre la caña de azúcar: la libertad ya es nuestra. Nadie se atrevía a cuestionarla. Durante años habían rezado por liberación, pero sus plegarias se habían vuelto frágiles. Ahora alguien entre ellos afirmaba que el milagro ya había llegado, robado, escondido por manos engañosas. Era una historia increíble e irresistible. En las oscuras chozas de las plantaciones, hombres y mujeres se inclinaban para pasar sus palabras como un tesoro contrabandeado. La reina lo firmó, decían. Algunos decían, los amos quemaron los papeles; otros, la verdad ya no importa. La historia les dio algo real. Permiso para esperar. En la parroquia de St. Philip, donde los campos de azúcar se extendían hacia el mar, la idea llegó a un hombre llamado Busa. Mayor que la mayoría, callado, de hombros anchos, con ojos que llevaban paciencia y furia. Nacido en África, esclavizado desde joven, entendía la estrategia y la disciplina del tiempo. Durante años había esperado, fingiendo sumisión mientras reunía fuerzas en silencio. Al encontrarse con Nani, algo no dicho pasó entre ellos, un reconocimiento de propósito. Escuchó mientras ella repetía que la libertad ya había sido concedida, pero en lugar de corregirla, sonrió levemente. Sabía que sus palabras no eran literales, eran revolucionarias. Si la escondieron, dijo, entonces hagámoslos mostrarla. Juntos comenzaron a sembrar la semilla más profundo. Las reuniones de iglesia se convirtieron en consejos secretos. Las lecturas bíblicas se transformaron en salas de guerra. Cada versículo sobre liberación se leía como un mandato. Las mujeres transportaban mensajes en cestas de ropa. Los hombres los pasaban bajo el pretexto de intercambiar herramientas. Para marzo de 1816, los campos de Barbados estaban vivos de tensión. Los supervisores lo percibían, pero no podían localizar su fuente. Era como el aire antes del rayo, denso, pesado, esperando, y en el centro de todo estaba Nani Grigg, pequeña de estatura, pero con una presencia que llenaba cada silencio. Se había convertido en algo que ningún imperio podía encadenar, una voz que pertenecía a todos. 14 de abril de 1816, la noche del domingo de Pascua. Para la mayoría de la isla, era tiempo de himnos y velas. Para el pueblo de las plantaciones, era la noche elegida para quemar la mentira hasta los cimientos. Busa reunió a sus hombres cerca de la plantación Bailey, sus rostros tenuemente iluminados por linternas ocultas bajo sacos. Llevaban machetes, palos y antorchas, armas pobres contra el imperio, pero símbolos de desafío. El plan era simple: atacar después del anochecer, quemar los campos de caña y liberar a los prisioneros. Nani Grigg estaba allí. No llevaba armas.
Su presencia sola era suficiente. Se paró entre ellos, el cabello recogido, el rostro manchado de hollín y fe. A su alrededor, el aire era eléctrico. Algunos se arrodillaban para orar, otros afilaban sus cuchillas. El aroma del azúcar se mezclaba con el humo. Cuando la primera llama apareció, era pequeña, una lengua de luz temblorosa lamiendo el borde de la caña. Luego otra, y otra más. Pronto los campos brillaban rojos, como si la isla misma hubiera abierto los ojos. Desde las colinas, el fuego era visible a kilómetros. Avanzaba por las hileras de caña como una criatura viva, devorando todo a su paso. El cielo se tornó color sangre. Las campanas sonaban a lo lejos, no para adoración, sino como alarma. Los gritos de libertad para Barbados resonaban en la noche. Las cadenas se rompieron. Las puertas se derribaron. Por primera vez en la memoria, los amos huyeron, y los esclavizados se erguieron en las llamas que antes los consumían. La silueta de Nani brillaba contra el incendio, serena, sin miedo, levantó los brazos, no en triunfo, sino en fe. Dios, susurró, dijiste, deja ir a mi pueblo. En ese momento, bajo el cielo en llamas, Barbados fue libre, no por decreto, sino por creencia. La rebelión no duraría, pero esa noche, por unas horas, los esclavizados de Barbados vieron el cielo arder en la tierra. Al amanecer, el fuego de la rebelión era visible desde el mar. Columnas de humo se elevaban como pilares negros sobre Barbados, y el olor a azúcar quemada se extendía por la isla. El imperio había sido herido y no perdonaría. Las tropas británicas, alertadas por los dueños de las plantaciones, se movilizaron con brutal precisión. No pudieron extinguir la creencia que ya había echado raíces. Cuando Busa fue abatido, con el pecho abierto por una bala de mosquete, sus seguidores se negaron a huir. Lucharon con más fuerza, gritando su nombre hasta que se perdió entre el fuego de las armas. Nani Grigg fue capturada poco después. Un escuadrón de soldados la encontró cerca de un campo carbonizado, su vestido roto y sus manos atadas con cuerda. Sin embargo, cuando la llevaron a través de las ruinas de la rebelión, no bajó la mirada. Los soldados susurraban que sonreía, no por desafío, sino como si hubiera visto algo más allá de su alcance. La rebelión había terminado, pero algo en el aire había cambiado. Los terratenientes reconstruyeron sus propiedades. El imperio declaró la victoria, pero la isla nunca volvió a quedarse en silencio. De Street Philip a Christchurch, la gente susurraba su nombre, Nani Grigg, decían. La mujer que encendió el fuego en una oscura celda de piedra, Nani Grigg, esperaba el juicio. El viento marino se filtraba por las grietas de la pared, trayendo el olor a sal y caña quemada. Sus muñecas estaban magulladas y su ropa rígida por la ceniza. Sin embargo, sus ojos, esos mismos ojos que habían leído la libertad en un libro prohibido, aún conservaban su luz. Cuando llegaron los magistrados, esperaban encontrar a una mujer quebrada. En cambio, encontraron a alguien que se mantenía erguida. ¿Por qué?, preguntó uno. ¿Le levantó la mano a la corona? La voz de Nani era baja, pero cortaba el silencio. Si hubieran sido golpeados por querer respirar, dijo, ustedes también se levantarían. La sala se congeló. Incluso el secretario que sostenía la pluma dudó, como si su mano hubiera olvidado el movimiento de la obediencia. La llamaron peligrosa, irreverente, corrompida por la fe. Pero ella solo sonrió débilmente. La fe, dijo, fue la primera cadena que nos dieron. Yo solo la usé para romper el resto. Cada palabra que pronunciaba era una espada envuelta en calma. Los jueces miraban hacia otro lado, incapaces de sostener su mirada. Habían construido leyes para controlar cuerpos, pero no tenían defensa contra la convicción. Antes del veredicto, le ofrecieron misericordia si confesaba y delataba a otros. Ella se negó.
No encendí un fuego para apagarlo yo misma. Cuando la llevaron de regreso a la celda, susurró a las mujeres de la habitación contigua, no teman la cuerda. Teman olvidar por qué comenzamos. Afuera, las campanas marcaban el orden. Adentro, sus palabras se convertían en ecos, suaves, luego firmes, luego interminables. Para todo imperio que cree que puede aplastar la rebelión matando a sus mensajeros, llega una voz como la suya, una que convierte el castigo en escritura. Y así, Nanny Grieg esperó su sentencia, sin miedo, su silencio más fuerte que los cañones que habían silenciado a su pueblo. La sentencia fue la muerte. Se ejecutó sin ceremonia en un tribunal cargado de humedad e hipocresía. Los hombres con pelucas empolvadas hablaban de orden, disciplina y disuasión. Afuera, los cañaverales todavía humeaban con los fantasmas de la rebelión. Cuando los guardias vinieron por ella, Nanny Grieg no resistió. Sus manos estaban atadas, pero sus pasos eran medidos. La multitud la seguía en silencio inquieto, terratenientes, soldados y esclavizados que se atrevían a mirar desde la distancia. La horca se alzaba contra el cielo matutino, su viga brillante con rocío. Un funcionario preguntó si tenía palabras finales. Ella miró los rostros frente a ella, algunos pálidos por la culpa, otros oscuros por el dolor, y habló suavemente: si la libertad es un crimen, entonces soy culpable por todos nosotros. Un murmullo recorrió la multitud. Incluso el verdugo dudó, pero la ley del imperio no estaba hecha para la misericordia. La cuerda se colocó alrededor de su cuello. Por un momento, la isla pareció dejar de respirar. Los pájaros guardaron silencio. Las olas se detuvieron. Luego, cuando cayó la trampilla, no hubo grito, solo el sonido de la cuerda ajustándose y el leve susurro del viento llevando sus últimas palabras: no se arrodillen más. Nadie se atrevió a llorar. El duelo era peligroso. Las lágrimas eran una forma de rebelión. Así que la multitud permaneció inmóvil, los rostros levantados, observando cómo su cuerpo se balanceaba suavemente en el viento como una bandera de desafío que el imperio no podía derribar. Por la tarde, su cuerpo había desaparecido, llevado en secreto. Dijeron que la enterraron en una tumba sin marcar, como si el anonimato pudiera borrar su memoria. Pero quienes habían oído su voz sabían mejor. El silencio que siguió a su muerte no fue derrota, fue el aliento antes de otra tormenta. Los británicos habían matado a la mujer, pero no a sus palabras. Cuando las llamas se apagaron, la tierra estaba gris de ceniza. La rebelión de 1816 había sido aplastada. Cientos murieron, miles fueron encarcelados y la isla volvió superficialmente al orden. Pero dentro de esa ceniza, algo crecía. Las historias de Nanny Grieg se extendieron por el Caribe. Los marineros las llevaron a Jamaica, Trinidad y las Granadinas. Hablaban de una mujer que había leído las palabras de libertad en voz alta y, por un momento, las hizo reales. En cada relato, ella crecía, no en mito, sino en significado. En los años que siguieron, los susurros de revuelta resonaron de una isla a otra. El imperio no pudo extinguirlos porque no podía dejar de escucharlos. Se escribieron canciones en su memoria, cantadas en los campos, disfrazadas de himnos. En esas canciones, Nanny se convirtió en un espíritu de llama, la mujer que encendió el cielo. Aunque su rebelión fracasó en armas, triunfó en influencia. 22 años después, en 1838, el Imperio Británico se vio obligado a abolir la esclavitud en sus colonias. Las cadenas fueron rotas no por generales, sino por los fantasmas de quienes se negaron a arrodillarse. En Barbados, hombres y mujeres libres construyeron pequeñas iglesias sobre las ruinas de las plantaciones. Dentro de ellas, bajo cruces hechas de cañas, susurraban su nombre, Nanny Grieg. Los niños crecieron escuchando su historia en secreto, sobre la noche en que los campos de caña ardieron como el cielo y sobre la mujer que creyó que la libertad ya era suya.
La isla sanó lentamente, pero nunca olvidó. Cada ráfaga de viento que agitaba la caña sonaba para algunos como su voz regresando. Pueden enterrarme, parecía decir, pero no pueden enterrar el fuego. Y de hecho, nunca lo hicieron. La victoria del imperio fue temporal, su desafío, eterno. Durante décadas después de la rebelión, el nombre de Nanny Grieg desapareció de la historia oficial. Los registros coloniales la mencionaban solo como una agitadora o sirvienta involucrada en disturbios. Su existencia se redujo a notas al pie, su coraje engullido por el lenguaje cortés del imperio. Barbados volvió a su imagen de orden, la joya pulida nuevamente con silencio. Pero el silencio también tiene memoria. En los registros de esclavos, en la tinta desvanecida de los libros de contabilidad de las plantaciones, los académicos siglos después encontrarían su nombre apenas marcado junto a otros que perecieron. Eso fue suficiente para iniciar la resurrección. A finales del siglo XX, los historiadores comenzaron a desenterrar fragmentos del levantamiento de 1816. En esos fragmentos, una voz comenzó a resonar, la voz de una mujer, alfabetizada, fiel y feroz. Las historias orales transmitidas en familias de personas liberadas hablaban de la señorita Nanny, que leía la Biblia y decía la verdad que le costó la vida. Por cada registro que la omitía, había una historia de abuela que la restauraba. Lentamente, la imagen se clarificó. Nanny Grieg no era solo una sirvienta, sino la chispa, la mente que convirtió susurros en movimiento. Incluso entre los líderes de la rebelión, su influencia era grande. Fueron sus palabras las que dieron al levantamiento su centro espiritual. La libertad no era algo que se concedía, sino algo que se reclamaba. Escritores barbadenses comenzaron a mencionarla en poemas y ensayos. Los maestros hablaban su nombre en aulas antes reservadas para lecciones coloniales. Las estatuas de hombres que habían poseído esclavos seguían en pie, pero en los corazones del pueblo se formaba un nuevo monumento invisible, hecho de fe en lugar de piedra. Y quizá ese era el monumento más verdadero, uno que no podía ser derribado porque vivía en cada persona que se negó a inclinarse. Su historia, borrada por el imperio, se convirtió en el latido silencioso de la isla, un recordatorio de que, aunque entierres un nombre, no puedes enterrar una idea. Cuando los campos de caña se mecían bajo el sol caribeño, algunos decían escuchar el sonido del papel como el decreto perdido de libertad finalmente encontrado. Nanny Grieg no tenía ejército, ni banderas, ni corona. Lo que poseía era algo infinitamente más raro, convicción. Se mantuvo firme en el sistema más brutal de su tiempo y se atrevió a pronunciar la sentencia que la sobreviviría: han firmado nuestra libertad. Solo que escondieron los papeles. Esa sentencia no era un hecho. Era profecía. Su rebelión fracasó en el terreno, pero triunfó en espíritu. Reveló una verdad que el imperio nunca podría olvidar. Una vez que los esclavizados comenzaron a creer en su propia humanidad, ninguna ley, látigo o horca podría devolverlos al silencio. La libertad, demostró, no es un regalo. Es un despertar. Un siglo y medio después, cuando Barbados declaró su independencia en 1966, la gente se reunió en Street Phillip, la misma parroquia donde comenzó la rebelión. Colocaron flores en la tierra, encendieron velas bajo las estrellas y hablaron suavemente al viento: ya no necesitas fuego, Nanny. La libertad arde brillante. Hoy, su historia es más que historia. Es un espejo. Nos recuerda que las revoluciones comienzan no con ejércitos, sino con ideas susurradas en la oscuridad. Que el arma más peligrosa contra la opresión no es la espada, sino la voz. Cuando hablamos la verdad, aunque sea en silencio, heredamos su valor. Así que la próxima vez que alguien pregunte cómo comenzó la libertad en el Caribe, diles que comenzó no en el Parlamento de Londres, ni en los decretos reales de la corona, sino en el susurro de una mujer, en el crujido de la caña por la noche, en una voz que se negó a morir.
El fuego de 1816 quemó los campos de Barbados. Pero su verdadera llama, la encendida en el corazón de una mujer llamada Nanny Grieg, sigue ardiendo sin extinguirse en todas las tierras donde la gente se atreve a soñar con la libertad.